El gobierno de la ciudad ha dicho que la investigación está abierta, así es de que vamos a seguir sobre la misma. ¿Habría más personas involucradas entonces? Bueno, eventualmente eso es algo que el propio gobierno ha dicho, ¿no? Y existe esa posibilidad, desde luego, entonces creo que hay que agotarla. ¿La comisión está satisfecha con esta investigación y los resultados de ella? Bueno, hasta ahora lo importante es que se ha respondido con celeridad, ¿no? Pero naturalmente estaremos satisfechos hasta que quede claro si estamos hablando de la única responsable o si hay más responsables, ¿no? E incluso de niveles de responsabilidad. Pero si hay garantías de que esta persona que ya se supo que es responsable realmente lo sea. Bueno, es un tema que tiene que investigar el Ministerio Público. A nosotros ahí nos tocará observar el debido proceso, ¿no? Para que en todo caso la acusación no se caiga. ¿Pero hasta el momento va bien este proceso? Hasta el momento sí, hasta el momento no tenemos elementos para decir que haya alguna complicación, pero sí es importante dejar claro que mientras la investigación esté abierta, la posibilidad de que haya otros responsables o de que haya niveles de responsabilidad también que sea necesario investigar, nos va a tener a nosotros ahí encima de la Procuraduría. La funcionaria alcanzó su derecho a libertad de la fianza porque el delito no era considerado mayor. ¿Esto no asentaría un precedente de la impunidad respecto a la filtración? Bueno, no, porque es un tema que tiene que ver con cómo está hoy la ley, ¿no? Eso lo único que significa es que su proceso será seguido afuera, ¿no? Pero lo importante aquí es que se generen garantías para que ella pueda efectivamente recibir sentencia, ¿no? Doctor, por ahí se mencionó que tal vez existe la posibilidad de que esta persona que fue encarcelada por la filtración no sea quien fue la que hizo la filtración. Sí, por eso insisto en que vamos a estar muy atentos a que la investigación no se cierre hasta que podamos tener claridad sobre si hay más responsables, ¿no? ¿Cómo va la recomendación de la Secretaría de Seguridad Pública, doctor? De la muchacha esta que violaron en situación de calle. Va bien, todavía está en periodo de aceptación, pero tenemos noticias de que será aceptada, ¿no? ¿La Secretaría ya habló con ustedes con respecto a lo de la ficha? No, esa es una queja de oficio, en este caso nuestro objetivo es revisar la actitud de la autoridad, ¿no? ¿Pero no van a entrevistarla a ella? No, si no hay un motivo como para entablar relación directa con ella, no. Oiga, doctor, parece que el conflicto en la UACM no termina y algunos se culpan incluso a la comisión de intromisión, de invadir facultades que no le competen. Sí, a ver, qué bueno que me haces la pregunta. Yo quiero aquí aclarar que nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la autonomía de la universidad. Lo que hemos hecho es atender a los acuerdos de los que fuimos testigos y para los cuales fuimos llamados como coadyuvancia. ¿Esto qué significa? Lo que se dijo el miércoles pasado es que estamos reconociendo al Consejo Universitario, a los 50 personas que fueron reconocidas, incluso desde los acuerdos de Casalam, y no estamos haciendo ningún reconocimiento de ninguna de las dos figuras, ni la del rector interino ni la de la doctora Orozco. Lo importante aquí es que sí es necesario encontrar una salida, porque hoy por hoy que la universidad sea ingobernable no le hace bien a la ciudad ni a la universidad, por supuesto. Entonces creo que en la medida en la que se vaya encontrando un mecanismo para darle viabilidad a la vida universitaria, en esa medida la propia comunidad tendrá que ir estableciendo quiénes son sus propias autoridades. ¿Las únicas soluciones de Suprema Corte? No, creo que esa es una solución, pero como yo lo he dicho, el tema está mucho más allá, es un tema político, es un tema que tiene que ser resuelto con una perspectiva política. Y tenemos que tener mucha claridad sobre cuál de las soluciones que, digamos, están sobre la mesa genera mayor gobernabilidad, ¿no? Y esa es la que tendría que prevalecer. ¿Qué llamado ¿Y les cuál sería haría? la opción entonces en este caso? Bueno, yo creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo se van dando las cosas dentro de la propia universidad, cómo se va recuperando la vida universitaria. El gobierno de la ciudad tendrá que tomar una decisión acerca de a quién otorga los recursos y me parece que esa decisión pues tendrá que ser por una parte muy estudiada por el propio jurídico del gobierno de la ciudad, por otra parte una decisión que atienda a la solución del conflicto, ¿no? Desde su participación, ¿ustedes se percataron de que haya algún involucramiento de algunos partidos políticos? ¿Hicieron algún balance referente a esto? Porque es algo que han señalado de ambas partes. ¿Ustedes se percataron que sí hay manoseo por parte de otros partidos? Bueno, lo que nosotros hemos podido ver es que hay dos proyectos, por lo menos dos proyectos ideológicos que están detrás de todo este tema en la universidad.
Que esos proyectos ideológicos tengan o no vínculos con partidos políticos es una cosa que no está en nuestro alcance, no es algo que nosotros hayamos podido determinar, ni tenemos por qué hacerlo. Lo que sí es importante aquí es que los dos proyectos ideológicos que están detrás de la universidad son igualmente válidos, ¿no? Es decir, lo que no podemos aceptar es que se descalifique uno u otro y que se construyan sobre la base de esas descalificaciones vínculos que no se pueden probar, ¿no? ¿Sería una buena solución que se vaya Esther Orozco? Bueno, se ha planteado en distintos momentos, naturalmente eso es algo que le compete decidir a ella misma. Yo lo que creo aquí es que la responsabilidad que cabe a una autoridad que está al frente de una universidad que no ha podido, digamos, ir adelante con su vida institucional, es la de revisar precisamente hasta dónde uno es un obstáculo para que eso ocurra, ¿no? Eso es algo que la doctora Esther Orozco tiene que revisar, ella tiene que tener claridad sobre si su presencia en la universidad garantiza efectivamente viabilidad o no. Señor, yo le quisiera preguntar cómo van con este asunto de la presentación de delincuentes en medios de comunicación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a hacer la comisión? Bueno, vamos muy bien. La Comisión Interamericana, como saben, aceptó la audiencia temática la semana pasada. Ahí hubo un llamado, me parece que un serio llamado de atención por parte del comisionado Escobar, que es el relator para México, a las autoridades federales y locales. Él calificó como inaceptable esta práctica desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el resultado de esta audiencia implica que la comisión y las organizaciones peticionarias estaremos invitadas a la Conferencia Nacional de Procuradores y también al Consejo de Seguridad para discutir junto con ellos las implicaciones que tienen estas prácticas. El gobierno federal está preparando un protocolo. Nosotros vamos a participar en el diseño de ese protocolo porque nos importa que haya una política eficiente de comunicación, pero sin que se violen derechos humanos. Habrá seguramente una audiencia de seguimiento en octubre de este mismo año y ese será un buen momento para ver si logramos avanzar o no. Parece ser que la autoridad del Distrito Federal lo que quiere en el otro aspecto de los arraigos, lo quiere es acotarlo y no desaparecerlo, como ha insistido la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué le parece? Sí, bueno, estamos en pláticas con ellos, como ustedes saben, ¿no? Estamos en una mesa, ahí la negociación ha sido en el sentido de buscar que en el mejor de los casos esta práctica reduzca notablemente su capacidad como violadora de derechos humanos. Todavía no llegamos a un acuerdo, hemos seguido trabajando con esta visión, nuestra posición es la desaparición del arraigo, juega también aquí la posición del gobierno federal, ¿no? También allá se ha planteado ya una disminución, probablemente ese sea el resultado que finalmente veamos, ¿no? El tema aquí es que pueda haber controles judiciales y una disminución razonable, notable pues, del número de días que una persona pueda permanecer arraigada. Doctor, también hay algunas dependencias en las que, en algunas entidades en que ya se están realizando los juicios orales, sin embargo siguen con las presentaciones de presuntos delincuentes. Sí, eso es el tema en la Comisión Interamericana tuvo que ver con eso, ¿no? Nosotros presentamos la problemática en el DF, las demás organizaciones lo plantearon a nivel nacional y se hacía hincapié en que es justamente en los municipios en donde más ocurre este tipo de presentaciones. Oiga, doctor, en el informe se habla de los derechos al ciclista y al peatón, pero no se menciona nada de los motociclistas y son igual de vulnerables que los ciclistas. ¿Por qué? Sí, bueno, no, honestamente no te puedo decir por qué no se mencionan los motociclistas, seguramente es una omisión, como comenté, es un informe que está abierto a la discusión y a que podamos ir incluyendo la perspectiva de otros actores, pero tienes toda la razón, el tema de protección va desde el peatón hasta incluso los usuarios de vehículos automotores, ¿no? Se tiene que considerar también. Sí, un tema aquí importante es que hemos tratado de privilegiar el transporte no motorizado, ¿no? De manera tal que se tenga una perspectiva de protección al medio ambiente. Las motocicletas, bueno, pues aunque significan una opción de transporte importante, también es cierto que son generadoras de contaminación ambiental, ¿no? Doctor, en el foro de agosto,
¿qué tanto profundizan los problemas sociales, pues la falta de esta equidad en la movilidad? ¿Qué tanto más profundiza? Bueno, es un tema que normalmente no vemos, pero que tiene influencia en la vida de las personas de manera radical. Mucha gente pasa gran parte del día en el transporte público y está expuesta ahí a distintos tipos de riesgos, desde los riesgos que son inherentes, digamos, al propio transporte, los riesgos de accidentes y de tránsito, hasta riesgos relacionados con la seguridad personal, ¿no? Cuando hablamos de asaltos y otros temas de esta naturaleza. Entonces eso va abonando a la desigualdad, porque son las personas que están en situaciones más vulnerables las que se ven más afectadas en el transporte público. Doctor, en el foro de agosto los especialistas extranjeros decían que la única solución para el Distrito Federal era unificar el transporte público. Entonces, ¿de esto se habla? ¿A esa determinación también llegaron en este informe? Bueno, hay una línea, esa es una línea de trabajo, ¿no? Aquí más bien lo que estamos buscando es la manera de armonizar las distintas formas de transporte que hoy tiene la ciudad y de generar condiciones para que se establezcan mecanismos de movilidad a nivel lo más local posible, ¿no? Esto que se decía de recuperar las calles, de incentivar el uso de la bicicleta, de incentivar incluso la práctica de caminar en la propia ciudad, ¿no? Entonces no se habla de unificar el transporte. No necesariamente. Y con respecto a los microbuses. Bueno, igual hay una crítica muy fuerte al tema de los microbuses, hay diversos tipos de problemas que están asociados a los microbuses, los de seguridad de las propias unidades, los que tienen que ver con el otorgamiento de las licencias a los choferes, el diseño de las rutas, los accidentes que provocan y que han terminado en deceso de múltiples personas, el tema de las licencias que otorga la CETRAVI hoy por hoy para que los transportistas circulen, en fin, hay todo un tema con los microbuses. Pero se habla de crear otro tipo de transporte. Sí, creo que ahí sí hay un consenso generalizado en términos de la necesidad de sustituir los microbuses por alguna otra posibilidad que sea mucho menos riesgosa. Doctor, en cuanto a las marchas, no es tema de transporte, pero sí de movilidad. ¿Sí? ¿Qué se ha tomado en cuenta? Bueno, igual hay una línea en el informe que plantea pues la necesidad de que todas estas circunstancias que afectan al espacio público puedan ser resueltas, digamos, siempre atendiendo al respeto a los derechos, ¿no? Hay un principio que es fundamental y es que para que el espacio público sea público tiene que ser de nadie, ¿no? Y en esa medida cualquier apropiación del espacio público es una forma de privatización que genera afectaciones. Ahí tenemos el caso de las marchas, por supuesto, tenemos el caso del ambulantaje, tenemos pues todos estos casos en los que se ven afectadas las posibilidades de moverse dentro de la ciudad, ¿no? El reto está en que eso no puede ser resuelto de manera autoritaria, más bien tiene que ser buscarse un equilibrio respetando los derechos de todas y de todos. ¿Por qué ustedes sospechan que hubo otras personas vinculadas? Hemos recibido información del propio gobierno del Distrito Federal que hoy mismo publica que puede haber otras personas involucradas, ¿no? Entonces, hasta en tanto no se establezca si las hay o no, nosotros seguiremos con la investigación abierta. ¿No es delicado, perdón, que no sepan cuántas personas pueden participar en un hecho que está sucediendo dentro de una instancia de gobierno? Sí, porque eso en todo caso hablaría de la falta de controles, ¿no? Sí, tengo que decir que fue relativamente rápido el establecimiento de la responsabilidad de esta persona, pero así esperaríamos que fuese de rápido la determinación de si hay otros involucrados. ¿Qué dicen las investigaciones que ustedes están llevando a cabo? ¿Responden con lo que se está informando al respecto? Lo que pasa es que hasta ahora lo que nosotros tenemos es, digamos, la observación sobre el tema del debido proceso, que es lo que nos toca ver, ¿no? El establecimiento de la responsabilidad le toca a la PROCU. Entonces, lo que hasta el momento hemos podido observar no genera problemas desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pero naturalmente hay que ver que se agoten todas las líneas de investigación, que se agoten todas lo que se está haciendo para saber si hay otros responsables y en esa medida
pues ya iremos dando cuenta, ¿no?, de si hay o no violaciones. Hay dos puntos importantes ahí que maneja el sistema penitenciario. Uno es por la forma en que se dieron los hechos, el modus operandi, participó más de una persona. Esta persona que consignaron nada más es la dueña de la clave, ¿no?, para ingresar al archivo. Fue otra la persona que tomó las fotografías y a su vez otra la persona que entregó esa información supuestamente a los medios de comunicación. El otro punto es que se podría decir que hay una de las líneas de investigación o que se debe de establecer es si se hizo con el afán de lucro, porque dicen las autoridades penitenciarias que ahí ya no les compete a ellos y que tendrá que ser otra la instancia, no se logra establecer si hay un autor intelectual. Claro, en este caso tendría que ser la Procuraduría la que investigara si eso fue así, ¿no? Seguramente eso está dentro de sus líneas de investigación, de cualquier manera habrá que verificarlo, ¿no? ¿Ustedes no se dan por satisfechos con esta consignación? No todavía, hasta que no se cierre el caso por parte de la Procuraduría, ¿no? Mientras tanto nosotros seguiremos observando. Sí nos interesa saber fundamentalmente quién o quiénes son los responsables de haber filtrado la información. Ya que sucedió esto, ¿ustedes pedirían o se posicionarían porque los filtros, porque las vigilancias dentro de esta institución sean más pues fiables, que sean más...? Yo creo que este caso sentará un precedente importante en términos de las consecuencias que tiene una filtración de esta naturaleza, ¿no? Creo que los controles existen, entonces hay que ver por qué se evadieron, cómo se evadieron y establecer si hay, que ese es un tema que nosotros estaremos viendo, si es una responsabilidad individual o incluso de varias personas, pero personal, o si hay una falla estructural, ¿no? Doctor, ¿también ustedes consideran investigar, o si ya lo están haciendo, todos estos privilegios que recibió la señora desde su llegada, de traslados en ambulancia, de que le acondicionaron una oficina, de que la misma subsecretaria estuvo encabezando todos sus traslados de un penal a otro, al juzgado? Sí, nosotros, aunque no tenemos una queja abierta en el caso, ¿no?, salvo esta que ustedes conocen, sí tenemos visitadores todos los días en la institución, ahí en Tepepan, y estos visitadores están, digamos, reportando lo que van viendo, ¿no? No quiero todavía avanzarles nada, porque no tenemos nada en concreto, pero sí es una preocupación que tenemos y que en todo caso veríamos la manera de intervenir, ¿no? O sea, son ciertos privilegios. No tengo claridad sobre si se dan o no se dan. Lo que les puedo decir es que ha habido una observación cotidiana y directa de los visitadores de la situación en la que está la señora, ¿no? ¿Cuál es esta puntualización que le hacen los visitadores con respecto a la situación que vive la señora Elvester dentro del penal? Bueno, por lo pronto se mueve, digamos, en el ámbito de las presunciones, ¿no? Sí. De que podría ser que hubiera algunos privilegios, pero eso es algo que tenemos que verificar. Y, ¿se lo están reportando eso los visitadores? Los visitadores, sí. Que a diario... que están ahí todos los días y que observan cosas que les hacen presumir que podría ser cierta esta versión, ¿no? En este sentido, ¿ustedes no podrían abrir una queja de oficio? Porque por ahí ya se había corrido la versión de que algunas internas estaban inconformes y estaban circulando ya una carta que recabando firmas para denunciar estos hechos. Sí, no tenemos una queja como tal, ¿no? Y como ustedes saben, las quejas de oficio las podemos abrir solamente a partir de que haya una denuncia en los medios de comunicación. Entonces, cuando formalmente la tengamos, la abriremos sin duda, ¿no? O bien, si hubiera quejas por parte de las internas, también la abriríamos. Okay. Yo también quisiera preguntarle, no sé si quieres terminar con este tema. No, sí, no, con este. Quisiera preguntarle de la UACM si por este conflicto que ya ha tocado varias aristas y a varios pues derechos de distintos pues actores, ¿qué postura tiene la Comisión de Derechos Humanos? El GDF se ve impedido, o por lo menos eso dice el jefe de gobierno, a involucrarse más por la autonomía. ¿Ustedes cuál es el mensaje que le darían a la ciudadanía? ¿Qué es lo pertinente en las actuaciones de las autoridades? Bueno, creo que es importante enviar el mensaje
de que ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Asamblea, ni el gobierno de la ciudad se han metido con la autonomía de la universidad. Ha sido un proceso muy difícil porque hay, digamos, muy pocas salidas, ¿no? Las hemos estado explorando desde hace muchos meses y de lo que nos damos cuenta es de que lo que nosotros podemos avalar en todo caso es lo que vimos de manera directa. Y lo que vimos de manera directa fueron un conjunto de acuerdos que se firmaron en la propia asamblea, en donde se reconoce a un consejo que está formado por 50 personas. Eso es lo que en todo caso nosotros reconocemos, ¿no? La validez de ese consejo. Naturalmente hay que tomar decisiones porque la vida institucional no puede quedarse detenida, ¿no? El gobierno de la ciudad necesita interactuar con la universidad. Nosotros hoy por hoy tenemos 6 quejas abiertas y tenemos una recomendación que se emitió. Necesitamos interactuar con la universidad, la propia asamblea por el tema del presupuesto. Entonces, digamos que no se puede utilizar el argumento de la autonomía para cerrar los canales de comunicación institucional, ¿no? A mí me parece que ese es el reto que estamos nosotros enfrentando. Y hay que abrir esos caminos de comunicación institucional y hay que hacerlo de la manera que mejor garantice la gobernabilidad de la universidad, ¿no? Si eso ocurre, digamos, con el interinato actual, bueno, pues entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? No podemos estar hablando con una autoridad que simplemente no nos hace caso, ¿no? Ok, es que vemos grupos divididos y que aún las confrontaciones son importantes, ¿no? El viernes ya se pedía que los diputados los recibieran y agredieron un grupo a la senadora Dolores Padierna. Están pues muy conflictuados todavía las partes. Yo creo que hay que intentar hasta las últimas consecuencias que se evite que el conflicto salga a la calle, ¿no? Esa también es una responsabilidad del gobierno de la ciudad y de la comisión. No queremos pues un escenario de violencia afuera. Por eso el llamado que hacemos es a que, como siempre lo hemos hecho, a que la universidad retome sus cauces, que la universidad se dé la oportunidad de generar las normas que adentro le permitan tener una vida institucional, que nos dé la oportunidad también a las instituciones de la Ciudad de México de tener estos mecanismos de comunicación, ¿no? De modo tal que la vida institucional de la universidad pueda volver a la normalidad. En el fondo es eso. Nosotros no nos estamos pronunciando ni por un rector ni por un proyecto de universidades, es un tema que les compete a ellos. Y con esto también digo, no estamos calificando de ningún modo a ninguno de los dos proyectos, ¿no? En mi opinión, ambos son válidos y por eso la universidad es una universidad, porque tiene cabida para distintas perspectivas. El tema es que no han sabido, y lo digo con toda claridad, no han sabido las autoridades crear las condiciones para que eso sea de esta manera, ¿no? Perdón, ya por último, en el caso de Niños Divine, se reúnen la semana pasada con los familiares de las víctimas. El tribunal se reúne con los familiares de las víctimas y hay visitadores de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el planteamiento de esta reunión? El planteamiento tiene que ver con que la autoridad judicial les explicara cuál es la situación de las sentencias, ¿no? Como ustedes saben, el tema depende menos del Tribunal Superior de Justicia y más de la defensa, en el caso concreto del señor Zayas, ¿no? Entonces era importante que el propio tribunal se acercara a las víctimas y les explicara de manera directa cuáles son las razones por las cuales está alargando todavía más este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes les reportan? ¿Cómo ven nuevamente esta dilación con respecto? Desafortunadamente está vinculada al derecho que tiene la defensa del señor Zayas a interponer todos estos recursos, ¿no? Nosotros esperaríamos, y eso tú recordarás cuando nos reunimos con la Comisión de Ética, lo que planteamos es que necesitamos una acción más contundente de parte del propio tribunal, ¿no?
pero también sabemos que esa está limitada por el respeto que tienen que tener por los derechos de la persona inculpada. Ustedes ya no pueden hacer nada en este sentido más que acompañar a las víctimas. Acompañar a las víctimas y buscar que no sean revictimizadas, ¿no? De ahí la importancia de este acercamiento con el tribunal. Eso tiene que ver con la necesidad de tender puentes de comunicación directa con los propios jueces, que les puedan explicar cuáles son las vertientes que tiene el proceso, por qué se dan estas dilaciones y hacerlo de cara a cara me parece importante porque eso da la oportunidad también de que las propias víctimas expresen sus demandas, ¿no? Y sus sentimientos frente al juez. ¿Se dieron por satisfechas las personas? Sí, el resultado de la reunión fue un resultado positivo, ¿no? Naturalmente, te digo, se dieron satisfechas de la explicación, pero no estarán satisfechas hasta que no se cumpla con las sentencias, ¿no?